Hola, en medio de las tensiones generadas por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, vale la pena hacer un análisis desde el punto de vista geoestratégico de lo que está ocurriendo allí, el antagonismo entre China y Taiwán, y tratar de respondernos a esta pregunta, si estamos frente a una o a dos Chinas. Para ello, les propongo estos puntos de análisis. En primer lugar, un poco de historia, cuál es la disputa entre China y Taiwán. En segundo lugar, hablar desde la perspectiva económica. En tercer lugar, hablar de la dimensión geoestratégica de la crisis. Y en cuarto lugar, recomendaciones para Colombia. Sin más demora, empecemos entonces con el primero de los puntos, y es un poco la explicación de la crisis, y para ello hay que ir a la Segunda Guerra Mundial. En el momento de la Segunda Guerra Mundial, en el cual China fue un apoyo fundamental para los aliados en el combate al eje, esa China estaba gobernada por los chinos nacionalistas, bajo su líder histórico, Chiang Kai-shek. Estos chinos nacionalistas le ofrecieron un apoyo fundamental a Estados Unidos para combatir a Japón, por lo que cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se empiezan a crear las instituciones de ese nuevo orden internacional como las Naciones Unidas, China de Chiang Kai-shek, China bajo el mando de Chiang Kai-shek, va a ser parte de este conjunto de vencedores. En las Naciones Unidas, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, China de Chiang Kai-shek es la que va a ocupar la silla del Consejo de Seguridad, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, con las ventajas y los privilegios que esto tenía. Sin embargo, mientras esto estaba ocurriendo en las Naciones Unidas, al interior a Chiang Kai-shek no le iba tan bien, porque estalla esta guerra civil que ya se vislumbraba desde antes de la invasión, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Esta guerra civil con el bando de los chinos comunistas, liderados por Mao. Se recrudece después de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra civil, al punto que gana Mao. Gana Mao, logra derrotar a Chiang Kai-shek. Los chinos nacionalistas se refugian en Taiwán, un poco con la expectativa de poder capitalizar los apoyos internacionales que tenían con los aliados, con los países europeos, por el apoyo que le habían dado en la Segunda Guerra Mundial, con la expectativa que ese apoyo les permitiera regresar a China y derrotar a los comunistas. Por esto nunca, y eso es fundamental para poder comprender la situación, nunca declararon la independencia. Y al no declarar la independencia, Taiwán queda en un limbo, porque ni es Estado independiente, pero tampoco hace parte de China como tal. Los chinos ven a Taiwán, y lo han visto desde entonces, como una provincia rebelde, pero parte del territorio chino. ¿Cuál fue el problema? Que Occidente no reconoce a Taiwán, pero se encarga de fortalecer esa provincia rebelde, fortalecerla estructuralmente, con infraestructura, con economía, con lazos económicos, con alianzas. ¿Sí? Entonces, ni es ni no es. Taiwán queda allí en la mitad. Eso es lo que reclama China incluso hasta hoy. Y en los 70 se complica todavía más la situación porque bajo la lógica del enemigo, mi enemigo es mi amigo, Estados Unidos va a China, la administración Nixon va a China, entiende que China puede ser un gran aliado para combatir a la Unión Soviética. Existía un antagonismo entre los chinos y los soviéticos en ese momento. Y Estados Unidos empieza a construir lazos con China, esa China continental, le entrega, entre otras cosas, la silla del Consejo de Seguridad a China continental, ¿sí? A los chinos comunistas, y a los chinos nacionalistas de Taiwán, una especie de premio de consolación, empieza a fortalecer más esa alianza y ese apadrinamiento de Estados Unidos con la isla. Entonces, en este punto, Estados Unidos casi que empieza a dialogar con los dos, ¿no? A intentar ser amigo de los dos, sin tener en cuenta que entre China y Taiwán existía un antagonismo sin resolver, ¿no? Evidentemente. Antes al contrario, yo creo que se profundiza este antagonismo gracias a esta lógica de Washington. ¿Esto qué hace? Que Taiwán realmente no sea reconocido como Estado independiente, sino por un puñado de países, los que están allí en azul, pero que la mayoría de los países del sistema internacional tengan una relación con Taiwán, entre ellos Colombia. Colombia tiene, de hecho, todavía la tiene, una oficina comercial de Taiwán. Era muy dinámica, era muy dinámica hasta que más o menos para el 2010, 2012 tal vez, eh, cuando China profundizó sus lazos con Colombia, le exige a Colombia que disminuya al máximo posible las relaciones con Taiwán. Y en efecto, hoy la visibilidad que tiene esta oficina comercial de Taiwán en Colombia es bastante limitada. Aquí Colombia le hace caso bastante a los chinos continentales. Pero es una situación generalizada. Prácticamente el sistema internacional en su mayoría tiene alguna relación
con este Taiwán. Por lo tanto, conclusiones preliminares. El británico de aquel británico de fin del siglo XIX, inicios del siglo XX, Lord Palmerston, tenía razón. Los estados no tienen ni amigos ni enemigos permanentes, lo que tienen permanentes son los intereses. Y eso lo tienen en claro Estados Unidos y por eso es que primero se asocia con Taiwán, después, bueno, con los chinos nacionalistas, después con Taiwán, después apoya a China continental comunista y a Taiwán le da una especie de premio de consolación y es este apadrinamiento que vemos hasta hoy. ¿Sí? Taiwán, la segunda conclusión preliminar es que Taiwán queda en un limbo porque ni es independiente ni es parte de China, entonces queda ahí en la mitad. Ahora, desde el punto de vista económico, la situación se vuelve mucho más compleja y es que los dos afectarían la economía mundial. Una crisis que involucre a China o a Taiwán afectaría la economía mundial sin precedentes. Y empecemos por acá, y es que el 30% de la producción mundial y el comercio mundial ocurre en el Teatro del Asia-Pacífico, ¿sí? Sobre todo en la Asociación Económica Integral Regional, el RCEP. Allí se da el 30% del producto de la producción global, superando de lejos a Estados Unidos, Canadá y México, superando de lejos a la Unión Europea, superando de lejos a Mercosur y a los esquemas de integración latinoamericanos. Hoy el comercio mundial se produce allá, en este mapa a la izquierda que estamos viendo justamente. La participación china en el comercio mundial, la producción mundial, en el Producto Bruto Mundial, para antes de la pandemia, solamente China ya estaba superando a Estados Unidos como principal productor del mundo. Después de la pandemia, este 18.2% se acerca al 25% y prácticamente el 25% de lo que se produce en el mundo pasa por China, o es chino más bien. No pasa, si se contabilizara lo que pasa por China, el porcentaje fuera mayor. Es exclusivamente chino, ese 25% de la producción mundial. Entonces, ¿esto qué hace? Que sancionar a China sea bastante difícil desde el punto de vista económico. Ya los europeos, por ejemplo con Rusia, están viviendo la dificultad de ponerle a Rusia sanciones por la dependencia que tienen de la economía rusa. Entonces, para un Estado europeo sancionar a Rusia es que esa sanción en algún momento se le devuelva, se le regrese a los mismos europeos. Ya Europa lo está viviendo con el gas, por ejemplo. Si eso es con Rusia, supongamos cómo sería sancionar a China. Sería absolutamente improbable, porque cualquier sanción económica a China inmediatamente se le devuelve a todo el mundo por esa participación china en el comercio mundial y en la producción mundial. Si se mira, por ejemplo, un tema de commodities y tema de atesoramiento, hoy China supera de lejos a Estados Unidos. Estados Unidos normalmente se asume como el principal dueño de reservas de oro, 8.000 toneladas. Las proyecciones chinas, porque China ha sido bastante reservada en esto, solamente se pueden hablar proyecciones, ponen a China alrededor de 30.000 toneladas de oro, superando, insisto, las 8.000 que tiene Estados Unidos. Si se mira desde el punto de vista de la deuda de Estados Unidos, este es el porcentaje de la deuda en manos de externos. No toda la deuda pública de Estados Unidos está en manos de externos, una buena parte está en manos de la FedEx, pero la que está en manos de externos, China es el principal tenedor de deuda de Estados Unidos. Por lo tanto, en una crisis, si el oro se encarece, gana China. Si el dólar se encarece, gana China. Si el comercio mundial y las mercancías se encarecen, gana China. Infortunadamente estamos en una globalización hecha a la medida de China. Por esto insisto, cualquier tipo de sanción económica en un conflicto con China es improbable, es impracticable, porque inmediatamente el mundo sentiría esos efectos. Profundizando un poco en las relaciones económicas y en la dependencia regional con China, esta gráfica lo dice todo, al menos desde la perspectiva estadounidense. Esta es la balanza comercial entre Estados Unidos y China y vemos un déficit abismal. ¿Sí? Esa zona que está como en rojo oscuro es el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China. 345 billones de dólares es el déficit comercial, o sea, la distancia que hay entre importaciones y exportaciones hacia y desde China. Estados Unidos está importando mucho más de China que lo que exporta hacia China. Lo mismo en Europa. ¿Sí? Esta es la misma situación. Esto lo que nos muestra es un déficit comercial. Por arriba están las importaciones que hace Europa de China y en la línea azul son las exportaciones que hace Europa hacia China. Por lo tanto, Europa tiene un déficit comercial negativo, un déficit comercial absolutamente estructural con China. Algunos países lo tienen más graves que otros,
Holanda, por ejemplo, casi el 30% de su economía depende de China o de los productos que está importando. Alemania, casi el 23%. Hungría, 25%. Polonia, el 32%. Por lo tanto, cualquier cosa económicamente hablando que se decida con China terminaría afectando estos países, por mencionar algunos. Por otro lado, el otro lado de la moneda es Taiwán, y resulta que Taiwán es también un actor económico muy importante en el mundo, sobre todo en esto, en circuitos integrados, en microchips. Es uno de los grandes productores de microchips en el mundo. Esto lo sabe Estados Unidos y gracias a que Taiwán provee de microchips a la economía estadounidense, es que Estados Unidos ha logrado mantenerse a flote. Por un lado, la guerra comercial con China que planteó Trump y por otro lado también con la crisis económica del COVID y la crisis económica derivada de Rusia y Ucrania, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero también este hecho que Taiwán tenga esta participación en el mercado de microchips también lo vuelve un botín muy interesante para China, ¿no? Entonces cuando China mira a Taiwán y dice es provincia rebelde mía, yo tengo que ir por Taiwán, no solamente lo está haciendo por un acto patriótico, lo está haciendo es porque China sabe que donde logre adueñarse de esta producción de microchips, pues sencillamente su posición económica en el mundo se va a mejorar muchísimo más de lo que ya existe. Por otro lado, Taiwán también es un gran socio comercial de Estados Unidos en el tema armas. Esta gráfica me gusta mucho porque es muy diciente. Estos son los últimos 4 años, los 4 años de la administración Trump. Y Taiwán fue tan buen socio de Estados Unidos que, por ejemplo, en julio del 2019 le compra en un solo cheque 108 tanques Abrams M1A2, 250 misiles Stinger. Y ese mismo año, prácticamente un mes y un poco más, le compra en un solo cheque 66 aviones F-16 a Estados Unidos. Entonces, cualquiera de nosotros soñaría con un cliente así, que le compre ese volumen de armas. Yo creo que, y no me equivoco, lo superan eventualmente tan solo las petromonarquías, ¿no? Los países del Golfo Pérsico, que son unos clientes brutales para Occidente. Entonces, Estados Unidos, por un lado, y estas son las conclusiones preliminares, en primer lugar, el contexto regional del Pacífico es el más importante de la economía global, pero más allá de eso, China hoy es tan protagónico, que hace que haya una relación de dependencia muy sensible desde Europa y desde Estados Unidos. Pero por otro lado, Estados Unidos también tiene en Taiwán a un gran socio, entonces Estados Unidos queda en la mitad del sándwich. Tiene una situación tensionante con China y tiene también un socio comercial por otro lado que es Taiwán. Aquí el tema económico es muy importante. Vamos a la tercera dimensión, es que es la dimensión geoestratégica del tema. Y aquí voy a empezar a utilizar el puntero láser. ¿Por qué razón? Para entender un poquito el contexto desde el mapa. A mí me encantan los mapas. Seguramente algunas personas que han seguido estos videos ya lo saben. Y tratemos de mirar un poco cuáles son los argumentos chinos. ¿Qué dice China en este teatro de operaciones que es el Pacífico? ¿Qué dice China? Dice Estados Unidos me está encerrando. ¿Y me está encerrando por qué razón? Porque tiene cuando menos dos grandes líneas de defensa. Por un lado, la primera línea de islas, diría China, Japón es aliado de Estados Unidos, Corea del Sur aliado de Estados Unidos, Taiwán, aliado de Estados Unidos, Filipinas aliado de Estados Unidos, las islas del Pacífico Sur con esquema de defensa junto con Estados Unidos, de tal manera que aquí hay un primer anillo que encerraría el litoral chino, que es totalmente controlado por Estados Unidos, y un segundo anillo que incluye todo el Pacífico Central, que incluye las Aleutianas, incluye Hawái, incluye Guam, incluye Samoa, incluye Midway, volvemos un poco a la Segunda Guerra Mundial, que sería como el segundo anillo en profundidad que tiene Estados Unidos para controlar el teatro del Pacífico y mantener alejadas amenazas desde sus costas. Por lo tanto, si China lograra romper este primer anillo de islas y de hecho romperlo por todo el centro, que sería Taiwán, habría una ganancia geoestratégica esencial para China. ¿Sí? Entonces, cuando China reclama Taiwán, no es solamente por un acto patriótico, no es solamente por un interés económico, sino también es por un tema de proyección geopolítica hacia el Océano Pacífico. Y resulta que esta proyección geopolítica y geoestratégica los chinos la han anunciado desde ya, desde antes. ¿Por qué razón? Porque los chinos a hoy tienen un esquema que se llama collar de perlas. El collar de perlas es una serie de bases que tienen diseñadas para proteger por un lado la ruta de la ruta de la seda que existe ahorita, que es, recordemos, Mediterráneo, Canal del Suez, Mar Rojo,
Océano Índico, Mar del Sur de China, y sobre todo en el Mar del Sur de China los chinos se han dedicado a construir una serie de bases en islas naturales, en islas artificiales que resguardan esta ruta de la seda. Pero los chinos, por un lado, están muy interesados, ya han anunciado desde hace varios años la intención de crear el collar de perlas 2, que sería bien adentro del Océano Pacífico, retando sobre todo ya no este primer anillo de islas, sino el segundo anillo de islas de Estados Unidos. Pero por otro lado, también resulta que los chinos están pensando una ruta de la seda 2, o sea, una segunda ruta de la seda, mucho más corta que iría por el litoral ruso. ¿Sí? Esto en la medida en que el cambio climático ayude a descongelar esta ruta, que acortaría la ruta de la seda 1, la acortaría a menos de la mitad. De 24.500 kilómetros pasarían a 11.000, que sería la ruta por arriba, por el litoral ruso. Una ruta sin canales, como existiría aquí en la primera con el canal del Suez, que implica menos tiempo, menos plata y obviamente menos exposición militar. El canal del Suez lo atacan en una guerra, lo bombardean y queda fuera de servicio, mientras que este litoral, al no tener canales, pues no tiene ese problema. Y esta ruta de la seda 2, la ruta de aproximación central sería justamente por Taiwán y por su contexto geopolítico. Entonces, por donde se le mire geoestratégicamente hablando para China, Taiwán también tiene un valor altísimo, un valor altísimo. Esta confrontación en este teatro de operaciones que es el Pacífico, esta confrontación entre China y Estados Unidos nos recuerda mucho la confrontación en la Segunda Guerra Mundial. Esto es la Segunda Guerra Mundial y este es el esquema hacia donde se intentó proyectar Japón. Y es más o menos lo que está intentando hacer China con estos collares de perlas, el 1 que ya existe y el 2 que es el proyectado, rompiendo el dispositivo estadounidense justamente por Taiwán. Justamente por Taiwán. Si hacemos una valoración de potenciales, aquí lo que sencillamente estamos diciendo es que China tiene muchísimo más en el papel que Taiwán, muchísimo más, muchísimo más. Habría que mirar un poco el tipo, o sea, en cuanto al planeamiento conjunto, el planeamiento operacional conjunto que harían los chinos, ¿qué emplearían de esto? ¿No? Esto es así a secas, no dice mucho. Sin duda alguna emplearían unidades de desembarco anfibio, fundamental, poder aéreo, sustancial, tema ciber, sustancial, superioridad aérea, repito, sustancial. Allí esa mayoría abrumadora del ejército de tierra chino quedaría un poco disuelta. No quiere decir, sin embargo, que estuvieran peleando en igualdad de condiciones, no. O sea, evidentemente, a pesar de las compras que ha hecho Taiwán y el esfuerzo que ha hecho Taiwán, en el papel serían superados por China. Ahora, el tema es quiénes estarían apoyando a Taiwán, no desde afuera, que otros estados, sin duda alguna Estados Unidos y Occidente, pero eso cambiaría un poco esta correlación de fuerzas. Pero al menos sí, hay un gran reto, hay un gran reto, una gran amenaza para Taiwán en este momento. Sobre todo con el tema de poder aeronaval chino. ¿Sí? Este es el primer portaaviones chino, el Liaoning. Este tiene una historia bien curiosa. Antes se llamaba Variak y era fue uno de los últimos proyectos de la Unión Soviética. Cuando se desmorona la Unión Soviética, el Variak lo toma Ucrania. Estoy absolutamente seguro que hoy Ucrania se está lamentando de habérselo vendido a los chinos. Se lo vendieron, ¿sí? Y se lo vendieron en unas condiciones pésimas, ¿sí? Era prácticamente chatarra. Los chinos lo remodelaron, lo potenciaron, lo arreglaron y en el 2012 lo tenían en funcionamiento. No obstante, las capacidades de este portaaviones eran limitadas, obviamente su sistema de propulsión es un sistema convencional, no es nuclear, para un portaaviones el sistema de lance de los aviones es fundamental, ¿sí? Por ejemplo los gringos, los portaaviones estadounidenses tienen un sistema que le permite lanzar los aviones mucho más rápido, con unas mejores condiciones que el sistema de catapulta electromagnética. Este portaaviones no tiene ese sistema, por lo tanto es mucho más lento en cuanto el despegue de aviones, es mucho más limitado. Entonces no era tan bueno realmente, sí, no era tan bueno realmente y tuvo muchos tropiezos. Sin embargo, los chinos no se detuvieron, siguieron en su fortalecimiento de su poder aeronaval. En el 2019 lanzan el Shandong, también limitado porque no tiene una catapulta electromagnética como la tienen los portaaviones estadounidenses, pero al menos se asume que es como el primer escalón en un esquema de transformación chino que dio sus frutos justamente en este año con el Fujian. El Fujian ya es un portaaviones casi que a la altura de los portaaviones estadounidenses, ¿sí?
Aquí se hace una comparación con los portaaviones, el Liaoning y el Shandong, que eran mucho más pequeños, tenían un sistema, era de esquí, no tenía un sistema de plataforma de catapulta electromagnética. El Fujian tiene un desplazamiento de más de 100.000 toneladas. Si se compara, por ejemplo, con los portaaviones estadounidenses, perdón, y británicos, vamos a ver que está casi que a la altura de un estadounidense y superando al británico, ¿no? En esta gráfica nos muestran son los tipos 001, o sea, los anteriores. El actual Fujian estaría prácticamente equivalente, muy similar a un portaaviones de la clase Gerald Ford de Estados Unidos, ¿no? Siendo un poquito más corto, pero más o menos con un desplazamiento muy similar y con unas condiciones relativamente similares, incluso un poquito más rápido, casualmente desarrollaría un par de nudos en cuanto a velocidad, poco más que los clases Gerald Ford en Estados Unidos. Pero sumado a esto, China también en esta... bueno, hay una cosa importante con los portaaviones y es que lleva 3, ¿sí? Y el plan de China es tener 7. 7, y volvemos un poquito acá a este mapa, 7 en este teatro de operaciones. Cualquier persona puede decir, bueno, es que Estados Unidos tiene más portaaviones, sí, pero es que los tiene repartidos por todo el mundo. China le quiere concentrar a Estados Unidos 7 portaaviones, 7 grupos de combate de portaaviones en este espacio. Por lo tanto, el reto para Estados Unidos va a ser mayúsculo y mantener a Taiwán va a ser un poco difícil. Ahora bien, sumado a esto, el fortalecimiento y la proyección del poder aeronaval chino en el mar del sur de China, en todo este espacio, se ha dado no solamente con los portaaviones, se ha dado también con la construcción de islas artificiales, ¿sí? En el grupo de islas Spratly o Paracels, donde ellos tomaban bancos de arena, se encargaban de llevar más arena, dejar la isla artificial construida y sobre todo dotarla de pistas aéreas, depósitos para munición, de combustible, hangares, sistemas de radares, refugio antimisiles y volver cada una de esas islas una plataforma de proyección de poder aeronaval. ¿Sí? Entonces, no solamente son los 7 grupos de combate portaaviones, sino todo este montón de islas con capacidades aéreas que tienen los chinos repartidas justamente en este teatro. Y a esto se suma esto, que es la capacidad de misiles chinos. ¿Sí? Del 1 al 6, con un rango de acción hasta parte de Europa, el Medio Oriente y la mitad del Océano Pacífico. Y del 7 al 10, ya realmente intercontinentales que tienen la capacidad de llegar incluso hasta casi la Guajira colombiana, ¿no? Sobre todo el 9 y el 10. Hay uno muy reciente que no alcanza a estar en esta diapositiva que hace Well Orbit que generó problemas porque eh, hace vuelo orbital pero no escoge una trayectoria fija de reingreso a la Tierra, sino que puede ingresar por cualquier punto de contacto. O sea, usted como punto amenazado tendría que defenderse de 360 posibles rutas de aproximación de este misil, no hablando de los 360 grados que lo estarían a disposición de este misil para tomar ruta. ¿Qué está ocurriendo hoy? Esta fue la reacción china a la visita de Nancy Pelosi, es decir, voy a hacer unos ejercicios militares, pero los ejercicios militares sencillamente están rodeando a Taiwán. Allí están los chinos lanzando misiles, proyectando poder aéreo. En 2 días ha habido 2 intervenciones de grupos de aviones chinos, uno de 27 aviones, el otro de 22 aviones. Taiwán está evidentemente en alerta máxima y esto es lo que se puede proyectar, ¿no? O sea, no estoy diciendo que lo vayan a hacer ahorita, no estoy diciendo que vaya a haber una invasión china en este momento, pero esta es la lectura que nos haría el terreno, ¿no? Taipei, y aquí voy a utilizar de nuevo el puntero láser. Taipei, la capital de Taiwán, está acá, ¿sí? Esta es la isla. Una isla que favorece desembarcos anfibios porque tiene toda esta región relativamente plana y de playa, pero que aunque la isla favorezca desembarcos anfibios, resulta que el mar no es tan favorable para ello, porque realmente son aguas poco profundas. Entonces allí la navegabilidad o la posible amenaza que tendría Taiwán desde el mar se limitaría un poquito por estas aguas poco profundas. No obstante, no quiere decir que sea imposible, ¿sí? Los chinos tienen suficiente poder del otro lado del estrecho de Taiwán como para amenazar la isla. Pero sinceramente creo que
no es el momento, dirían los chinos, porque todavía no han logrado hacer la acumulación de poder que quieren hacer. En cuanto a conclusiones de esta tercera parte, podemos decir que uno, China tiene un claro plan estratégico y proyección hacia el Pacífico. Dos, China está haciendo una clarísima acumulación de poder militar que no está todavía madura, dirían los chinos. Por eso tal vez Estados Unidos quiere sacudir un poco la rama, porque en este momento todavía Estados Unidos tiene la ventaja militar en este teatro operacional. Y puede ser una jugada económicamente costosa, pero militarmente no sería tan descabellado aprovechar que China no ha logrado llegar a ese óptimo que quiere llegar. O sea, en palabras sencillas, si Estados Unidos quiere derrotar a China, mejor que lo haga ahora y no cuando China tenga los 7 grupos de combate en portaaviones desplegados allí. Va a ser mucho más difícil. Y esa es la tercera conclusión. Es un momento prematuro, dirían los chinos, pero se puede ver forzado por una acción estratégica de Estados Unidos. Por último, recomendaciones para Colombia. Los chinos tienen América Latina en el radar desde hace rato, ¿sí? En cuanto a préstamos, en cuanto a inversión extranjera, estos son los sectores en los cuales hacen préstamos los chinos. La gráfica de la derecha, que es los préstamos, Argentina crece sustancialmente porque hace poco recibió 32 mil millones de dólares de un crédito chino, o sea, supera a Brasil y quedaría de segundo en deuda en la región después de Venezuela. Y esto nos hace pensar, obviamente, en los proyectos de inversión que tiene China en Colombia, no solamente los proyectos de inversión, sino la oferta de créditos, y no solamente esto, sino la balanza comercial. Esta es como la síntesis de la balanza comercial entre China y Colombia entre el 2015 y el 2020, y nos ocurre lo mismo que le ocurre a Europa y lo mismo que le ocurre a Estados Unidos. Tenemos un déficit comercial estructural con China. En otras palabras, dependemos económicamente en buena medida de las importaciones y exportaciones chinas. Ahorita Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial, pero China, al menos en lo formal, está siguiendo los pasos muy de cerca. En lo informal, si hablamos contrabando, obviamente China es la gran dueña, llamémoslo así, del mercado informal en Colombia. Por lo tanto, pensar acercar el país hoy a China, y muy modestamente creo que no es el momento más oportuno. Y no lo es porque justamente traeríamos a China en la mitad de la confrontación que tiene China con Estados Unidos. Y es una confrontación obligada que tiene que darse. Lo más sensato sería esperar a ver qué ocurre y no traer esa confrontación entre Estados Unidos y China que existe en el mundo, no traerla al país. ¿Sí? Y sobre todo, no abrirle elementos estratégicos en tema de infraestructura, en tema de transporte, en tema de telecomunicaciones, a China, por más que haya un sofisma que es más barato, una especie de espejismo diciendo que es que los chinos es más barato, que es económicamente es la mejor opción, que no, porque es que uno no puede ser tan miope y pensar solamente en una o en dos variables. Uno tiene que incluir muchas más variables en este análisis y sobre todo comprender que hay una situación de antagonismo que se va a movilizar mucho más. Muchísimas gracias. Espero que este video les haya dado un panorama un poco más completo de la crisis de los componentes de la tensión del antagonismo y hacia dónde seguramente puede avanzar esto. Muchísimas gracias. Muy buenos días.